Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al ciclo de conversatorios del quinto Festival Ujupacha, iniciativa que busca generar espacios de diálogo, debate e intercambio de ideas con respecto a las artes escénicas, y en la que se abordarán aspectos como la creación, la investigación y la gestión. Este evento llega gracias a la Asociación Cultural Ujupacha, conformada por 5 grupos de artes escénicas independientes de la ciudad del Cusco: Compañía Viajera del Sur, Intruso Teatro, Juglar Artes Escénicas, Grupo Darte y Teatro Laboratorio Cusco, cuyo principal objetivo es impulsar el Festival Independiente de Artes Escénicas Ujupacha. El día de hoy les presentamos el conversatorio Convivio y nuevas propuestas teatrales, en el que nos acompañarán la maestra Mariana de Altaus y el maestro Alberto Isola. Mariana de Altaus es directora de teatro, dramaturga y profesora de dramaturgia. Estudió literatura en la Universidad Católica del Perú, en talleres de actuación con Roberto Ángeles y Alberto Isola, y dramaturgia en los talleres de César de María y Alonso Alegría. Sus obras se han estrenado en países como Chile, Argentina, Ecuador, Costa Rica, Puerto Rico, México, Canadá, España y Francia. Ha escrito y dirigido más de 15 obras de teatro, entre ellas Tres historias del mar, Los charcos sucios de la ciudad, Ruido, Efímero, La mujer espada, entre otras. Recientemente ha dirigido el proyecto Teatro Inmune con el IFNA, en el que participaron artistas escénicos de todo el país. Alberto Isola es actor, profesor y director de teatro. Se dedica al teatro desde los 18 años de edad. Tiene una amplia experiencia en teatro, cine y televisión, tanto en el Perú como en el extranjero. Estudió letras y teatro en la Pontificia Universidad Católica. En Europa se profesionalizó en animación teatral en la Escuela del Piccolo de Milán y en dirección profesional en el Drama Center de Londres. También se ha formado con Eugenio Barba y Jerzy Grotowski en el International School of Theatre Anthropology, ISTA, en Volterra, Toscana, Italia. Actualmente dirige varios proyectos de talleres y espectáculos online. La moderación estará a cargo de Mario Sanata, dramaturgo e investigador teatral ítalo-peruano, licenciado en la ENSAT, autor de obras como Alguien que se va, Hasta que choque el hueso, junto a Sebastián Edoes, Larga caminata hacia la mañana, Siguiente y de Cuando el flaco Martínez se fue al cielo sin decirle adiós a su chibolo, entre otras. Muchísimas gracias, que disfruten de este conversatorio. Nunca había hecho teatro realmente importante, o sea, algo más ambicioso y también testimonial en una plataforma virtual. Eh, y fue maravilloso sobre todo por eso, por trabajar con gente de teatro. Eso fue para mí, ese espacio creativo me encantó. Fue sumamente difícil y sumamente enriquecedor. Me conmovió muchísimo la experiencia, pero decidí no volver a hacer teatro virtual. No por la experiencia con ellos, sino por... eh, a mí me gusta hacer teatro. Esto me ha generado muchas preguntas en relación a por qué hago teatro también, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver eh, la reunión para mí, ¿no? Aunque sea virtual, ya sabemos, yo no soy de tocar a las personas, pero soy en esencia una persona bastante antisocial que podría quedarse encerrada en su casa toda la vida, y más bien el teatro es eso que me obliga a enfrentarme a los otros en un lugar real, ¿no? Y a tener que negociar y a expresar mis sentimientos, que para mí es muy difícil, por ejemplo, ¿no? Y a querer de una manera muy frontal, ¿no? Este, y eso no lo puedo llegar a hacer, ¿no? Por ejemplo, cuando yo dirijo, yo no soy tan cariñosa con mis actores y a veces yo me muero por ellos, pero ellos no se dan cuenta a veces, ¿no? En la vida real, ¿no? Y en lo virtual ya me imagino lo difícil que debe ser para ellos imaginarse mi afecto, ¿no? Y para mí eso es muy importante, dirigir con afecto, ¿no? El espacio creativo es un lugar de afecto, ¿no?
Entonces creo que ese tipo de conflictos me han disuadido un poco de continuar por esta vía, aunque por supuesto aplaudo todos los esfuerzos y las búsquedas de mis compañeros y mis compañeras teatreras, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que por ahí, yo creo que yo lo he dejado por el momento. Bueno, Muchísimas gracias, yo, Mariana. sí, Alberto. yo he sentido lo mismo al comienzo. A mí me costó más tiempo. Creo que Mariana empezó más pronto. Lo que a mí me fue convenciendo de hacer este tipo de trabajo tiene que ver con la docencia, ¿no? Eh, yo estaba 2 semanas, bueno, estaba 2 semanas de terminar mi taller y estaba 2 semanas de estrenar una obra que ya estaba lista, así que eso ha sido un shock muy fuerte. Entonces, claro, los alumnos de mi taller decidieron que siguiéramos para terminar y empezamos a trabajar por el Zoom. Yo ya estaba enseñando en la Católica, pero clases teóricas, no había hecho nunca una experiencia. Y lo que me convenció fue lo que hicimos con ellos, porque empezamos a encontrar una serie de posibilidades. Coincido plenamente con Mariana, yo también extraño profundamente la cercanía, la vida de familia que se organiza cuando uno hace teatro, pero esto se convirtió en una opción interesante, hicimos cosas muy interesantes y dije, bueno, esto no es lo que más me gusta, pero es una posibilidad interesante. Ahora estoy haciendo algunos de los primeros textos de Lorca con los alumnos de la FARES, que también es la primera vez que hacemos, me tocó dictar actuación y dije, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Y el resultado también es muy interesante porque es otra cosa, porque estamos probando otros lenguajes, ¿no? Recrear el mundo de Lorca de esta manera es como es un desafío y eso me gusta. Entonces, yo lo asocio mucho a la cuestión de la docencia y la enseñanza, pero también acabo de tener otra experiencia muy interesante que ha sido grabar una obra, ¿no? Hicimos este maravilloso monólogo del mexicano Juan Villoro que se llama Conferencia sobre la lluvia. Y claro, básicamente por razones prácticas, por miedo a las interrupciones, que creo que es el pánico que todos tenemos cuando trabajamos en Zoom, y porque yo soy parte del grupo de riesgo, tuvimos que grabarlo. Y fue una experiencia muy interesante porque se está repitiendo, pero claro, eso es un poquito distinto, ¿no? Eso es como me ha pasado a mí al comienzo, ya no tanto ahora, pero al comienzo de la cuarentena, muchos teatros abrieron la posibilidad de que se vieran sus montajes. Yo he visto cosas increíbles, que por supuesto no es lo mismo, ¿no? Estás viendo una cosa grabada, pero que me sirvió mucho. Entonces, mira, yo lo estoy tomando como una experiencia de búsqueda muy asociada a la docencia, ¿no? No sé si podría lanzarme a lo que hizo Mariana, porque me puedo imaginar esto de hacerlo en el momento también es... Pero ahora está grabado, creo, ¿no? ¿Van a grabarlo o no? Sí. Ah, ya. Sí. Porque si no, siempre también eso le da una cosa muy, muy, muy linda, pero al mismo tiempo terrorífica, porque no sabes qué puede pasar. Pero para mí es una experiencia interesante. Me está dando otras cosas y creo que yo voy a continuar, pero evidentemente sobre todo vinculado a la docencia, ¿no? Que me da una mayor posibilidad de experimentación y de búsqueda. No descarto la posibilidad de volver a grabar algo para que se vea, porque una de las cosas buenas que ha tenido esto es que te ve gente que no te puede, o sea, quizás no hubiéramos podido tener esta conversación, no la hubiéramos podido tener entre ustedes y nosotros, ¿no? Entonces, eso también es interesante, ¿no? Cómo puedes acceder a otras personas que quizás nunca verían tu trabajo o con las que no podrías conversar. Eso. Muchas gracias, Alberto. Gracias, Mariana. Quién sabe si se hubiera dado el conversatorio, probablemente hubieran estado en Cusco acá con nosotros, Ah, bueno, eso hubiera sido compartiendo lindísimo. en un espacio. Hubiera sido hermosísimo. Ya habrá la oportunidad. Sí, Y es claro. muy interesante ver estas reflexiones que pueden hacer porque, de hecho, uno que tiene formación teatral, enfrentarse a esta nueva situación que implica nuevas plataformas, nuevas metodologías, nuevas condiciones de trabajo, o sea, no solo la distancia, los problemas de Internet, el problema de tener que lidiar con las diferentes opciones, creo que nos obligan también a buscar nuevas soluciones dentro de
dentro de lo que toca trabajar. Muchísimas gracias. Ahora les quería preguntar, con respecto siempre a esto, ¿cómo han visto que ha variado el rol y la participación del espectador en estos tiempos? Con respecto a esto, ¿a qué nuevos retos creen que se enfrenta este espectador que va a presenciar estos nuevos productos? Estás sin Mariana, perdón, no te micro. podemos escuchar. A ver, creo que tienes que poner tu micro. Perdón, mi gato entra de vez en cuando, disculpen. A ver, al costado tienes un microfonito. Está bien. Ah, ya. Ahí Ahora sí, estás, ahí ahora te estás. escuchamos. Te oímos. Ya, perdón. Sí, me parece eso importantísimo, porque una de las cosas que un poco raras cuando hacemos este experimento virtual. Perdón, Mariana, se te está escuchando un poco Un entrecortado. poco No sé si lejos. sea porque el micrófono tal vez no está bien conectado o está un poco alejado. Quizás si me saco esto, no Ahora te sé. escuchamos perfecto. Ahora te Sí. escuchamos perfectamente. Eran los auriculares, ya. Muy bien, sí. Una de las cosas extrañas de hacer este tipo de teatro virtual o como se le llame, es justamente que hay una separación brutal entre público y los que hacemos la obra, ¿no? Y creo que eso es bien importante, porque el teatro, así como ha venido ocurriendo durante los siglos de los siglos, es una experiencia en conjunto, ¿no? Es decir, el público tiene el poder de influir en la obra, ¿no? De hecho, influye en la obra aun cuando no haga ni diga nada. De hecho, yo creo que la generosidad del público, brindando su presencia y su silencio y su escucha durante la función, es la gasolina que nos hace crear. Esa generosidad la suponemos cuando hacemos teatro virtual, pero no la podemos verificar. De hecho, yo como espectadora de teatro virtual 1000 veces he visto una obra y mientras la veía decía, ay, me voy a traer un sanguchito y me iba a correr, ¿no? O sea, o trataba de generar un espacio teatral oscuro, pero venían mis hijos, se me interrumpían y tenía que atenderlos. Entonces yo me siento como espectadora en esos momentos como traicionando el arte teatral, pero bueno, también se entiende que estamos en un espacio doméstico. Entonces, me parece que es fantástico, como decía Alberto, que estas experiencias virtuales lo que hacen es convocar a un público que de otra forma no podría estar espectando la obra. De hecho, efectivamente, yo como Alberto he visto varias obras de teatro en otras partes de otras partes del mundo y eso ha sido fantástico. Y seguramente lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Pero una vez que se abran las salas de teatro, yo creo que voy a querer ir a verlas en vivo si es que puedo, ¿no? Este, pero obviamente va a ser fantástico poder ver obras que por la distancia o por X razones yo no puedo ir, ¿no? Creo que el desafío que tiene el público ahorita es, de verdad no sé cuál sería el desafío, lo que sí siento es que el público, alguien por ahí decía que estamos como convocando o ganando un público que antes no iba al teatro. Y yo me pregunto si ese público que antes no iba al teatro y que ahora ve teatro virtual, si luego va a querer ir a las salas de teatro. O sea, yo no le encuentro mucho, si no fuiste a ver una obra de teatro virtual, una obra de teatro presencial, difícilmente ahora, después de además de lo traumados que nos vamos a quedar con todo esto, van a decir, ahora sí voy a ir al teatro porque ya vi teatro virtual. Creo que es otra experiencia. Lo que estamos viendo de teatro virtual, salvo lo que ha hecho Alberto, que es diferente, ¿no? A mí me emocionó mucho ver la obra de Alberto grabada en el Teatro del Centro Cultural de la Católica porque me acercó muchísimo a esa experiencia teatral, ¿no? Vi un trabajo teatral, ¿no? En un espacio teatral con una caja negra, ¿no? Que es lo más parecido a... Eso es diferente porque me llevó un poco más a eso, pero lo otro no sé, no sé si el público va a sentirse atraído por el teatro presencial luego de espectar estas obras de teatro virtual que en verdad se parecen un poquito más a lo cinematográfico, ¿no? que al teatro en realidad, ¿no? Es como otro lugar, otra cosa, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo.
Claro, el lado bueno sí es que se acerca a otra gente. La pregunta que se hace Mariana es una pregunta absolutamente válida, ¿no? Porque también es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Cómo vamos a volver? ¿Qué va a pasar en la sala? Que es una pregunta, para mí grabar esta obra fue una experiencia muy, muy hermosa, pero también un tanto escalofriante, ¿no? Porque estaba yo solo en el escenario y habían 4 personas con máscaras, filmando, grabando. Era muy raro, era muy, muy raro, pero bueno, agradecí estar ahí, ¿no? Yo creo que bueno, esperemos que alguna de las personas que están viendo teatro de esta manera se enganchen y quieran acompañarnos, pero creo que eso forma parte de las centenares de pequeñas preguntas que uno se hace sobre cómo va a ser lo que viene después. A mí me parece, siempre he pensado que esto desde el comienzo se parecía a una muy mala película de ciencia ficción en la que yo no quería estar, ¿no? Porque además de todo lo que ha pasado, por supuesto, de todas las personas que han fallecido, todo, bueno, todo lo que sabemos, el problema económico, etcétera, me parece tan terrible que lo que le da sentido a las artes escénicas, que es este respirar, Dario Fo siempre decía eso, ¿no? Estar respirando el mismo aire, sea ahora algo que produce temor por este tema del contacto, ¿no? Me parece, bueno, no puedo decir que me parece injusto, sería muy egoísta decirlo, pero es tremendo, ¿no? Porque evidentemente lo que le da sentido al teatro es justamente ahora lo que causa tanto temor, y creo que eso es una cosa con la que vamos a tener que ir lidiando poco a poco, ¿no? Ujú. Eh, Mientras tanto, sí, creo que la posibilidad, porque claro, una de las cosas que también está pasando con el Zoom es que creo que la gente también se está empezando a cansar, porque evidentemente lo que ves es, no, bueno, puedes jugar, ¿no? Mis alumnos están haciendo cosas increíbles con sus celulares, pero volver a un escenario, de repente esa también va a ser una opción en algún momento, ¿no? Volver al escenario y transmitir. Pero claro, lo que dice Mariana, cuando uno ha estado en el escenario lo sabe, ¿no? Este aire común, esta presencia, es lo que hace que el teatro sea tan maravilloso y lo que hace que ninguna función sea igual a la anterior, ¿no? Entonces, claro, aquí es un poco lo que me pasa con las clases a veces, ¿no? Porque, claro, los alumnos a veces no pueden tener las cámaras encendidas por miles de razones, ¿no? Y a veces te da una sensación espantosa de que de repente estás hablando y no hay nadie ahí, que es una sensación un poco terrorífica, ¿no? Yo siempre de vez en cuando digo, perdón, están ahí y me contestan y están, ¿no? Mm. Pero sí, es otra relación, ¿no? Entonces, yo espero, pues bueno, por ahí de repente alguna persona se engancha y va efectivamente al teatro, pero sí, eso es lo más difícil, creo yo. Tanto, no sé si tanto para los espectadores como para nosotros, ¿no? Creo que para los espectadores es una experiencia, como dice Mariana, cinematográfica, televisiva. Entonces, pero para nosotros sí es difícil, es una sensación muy extraña, ¿no? Ujú. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias, Mariana. Sí, o sea, efectivamente, esta idea de no poder compartir un espacio físico con estas personas que sabes que están en la parte oscura del teatro, digamos, es extraña, ¿no? No escuchar sus risas, su tosido, la persona que se le escapó no apagar su celular. Eh, y a mí me inquieta particularmente mucho esta idea de saber qué fácil puede desistir un espectador que está al otro lado de la pantalla. Uno cuando está en el teatro se queda dormido, empieza a pensar en otra cosa, en el trabajo que tiene que presentar en la universidad, en problemas, y puede desistir de cierta manera. Desistir al otro lado de la pantalla, pudiendo sacar mi celular o hablar con mi mamá que me pregunta qué quiero cenar, o decir, no, está aburrido, entro a otro enlace de YouTube, es particularmente extraño, ¿no? Y creo que también Mm. supone un reto muy particular de afrontar a este nuevo espectador, digamos, ¿no? Quería pasar a la siguiente pregunta. Después de la pandemia, ¿cómo creen que se posicionarán estas nuevas propuestas en nuestro medio artístico? ¿Creen que generarán su propio espacio o se fusionarán con las propuestas existentes antes de la pandemia? Ay, ¿Qué pasará, no? Creo que ¿qué esa es la pasa? primera gran pregunta, ¿no? Estamos aprendiendo a no decir nada del futuro, ¿no? Sí. Porque todo puede cambiar de un momento a otro. Pero es verdad que yo
coincido, sí, estoy de acuerdo con Alberto cuando dice no sabe, yo ya me estoy cansando un poco de ver teatro virtual, voy a ser honesta. He visto Mm, mucho por esa ansiedad de el teatro sigue vivo, el teatro sigue vivo, pero yo ya ahorita, honestamente, siento un desgaste, ya no me provoca tanto y ya, y como espectadora hablo, ¿no? ujú. Prefiero ver una película en Netflix, honestamente. Entonces, y eso no lo veo como algo negativo, sino como algo positivo, porque yo creo que esta experiencia de las cosas del teatro virtual, todo esto, solamente van a reforzar lo que de verdad es teatro. Es decir, yo creo que nos va a dar fuerza para retomar el teatro presencial, porque el otro día justo oí hablar en una charla a Mauricio Cartún, que él reflexionaba acerca de que cuando el cine se inventó, se vendía como teatro grabado, ¿no? Y que solo cuando realmente encontró su especificidad, cuando se emancipó de esta deuda con el teatro, es que realmente cogió la fuerza, ¿no? Entonces, todas esas experiencias de teatro virtual, la inquietud que me generan es que nos estamos queriendo parecer al cine y decimos, teatro virtual o teatro en la pantalla, ¿no? O cine en vivo, ¿no? Yo creo que, o sea, ¿no? Cada vez que un arte, ¿no? Decía Mauricio Cartún, ¿no? Cada vez que un arte se considera menor que otro arte, ya se aproxima a su desgaste, ¿no? Cada vez que el teatro se ha querido parecer al cine, ha fracasado, ¿no? Entonces, creo que esta experiencia nos va a generar como preguntas importantísimas que van a solamente llenar de energía y de entusiasmo y de gasolina, digamos, en nuestra experiencia teatral, ¿no? Y hacernos la pregunta de qué cosa es hacer teatro, ¿no? Esto del convivio que hablábamos, ¿no? La reunión, ¿no? Y también el cine, por ejemplo, muestra todo, ¿no? O sea, el cine hay muchos tipos de cine, pero el cine es imagen, ¿no? Entonces te muestra la imagen. En el teatro te pide que la imagines, ¿no? Porque el teatro... Eh, es alusión, ¿no? No es solamente mostrar, ¿no? Exige un nivel mayor de imaginación, entonces es otro lenguaje, es otra cosa, y justamente creo que toda esa experiencia nos va a hacer recuperar justamente esa reflexión, ¿no? Y enfrentarla con más emoción y entusiasmo, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo creo que vamos bueno, ha habido tantos, no olvidemos que en los años 60 coincidieron Peter Brook, Jerzy Grotowski, los grupos de teatro como el Wing Theater, el Open Theater. Era un momento donde se decía, siempre se dice que el teatro se va a morir o está muerto. Y claro, empezó la televisión, entonces la gente decía, no va a subsistir, porque además ahora ni siquiera tienes que irte de tu casa. Y eso obligó a todas estas personas a redefinir el teatro. Y fue un momento muy importante y muy creativo, ¿no? Tomando, por ejemplo, la famosa idea del teatro pobre de Grotowski y lo que eso generó. Yo creo que lo siento, lo espero además, que cuando volvamos al teatro nos vamos a hacer muchísimas preguntas y probablemente van a haber muchos cambios para bien, ¿no? Creo que va a ser muy interesante volver a eso. Sí, yo creo que esto va a quedar como una posible alternativa, como hay tantas. Mm. Lo que sí yo rescataría es esta posibilidad que nosotros nunca hemos hecho, porque no se había dado, de repente transmitir también funciones vía streaming para llegar a personas que no nos pueden ver. Entonces, eso es una cosa que yo rescato, por ejemplo, ¿no? Sí, Que es algo que hacen otros teatros, pero siempre nos ha parecido muy costoso, muy difícil, y nos hemos dado cuenta que es una posibilidad. Entonces, eso a mí me parece algo muy bueno de esto, ¿no? ujú, La posibilidad de que lo que tú hagas también se pueda ver en otros lugares. Y ujú. eso me parece maravilloso. Sí, Y de total. hecho que sí, muchas gracias. Mariana, ¿querías acotar algo? No, sí, totalmente. De hecho, el otro día he visto una función de una obra uruguaya, eh, que, bueno, igual la transmitieron también, no sé si en simultáneo la he visto, pero bueno, es una función, ahí estaba el público aplaudiendo y es una obra que se acaba de estrenar ahorita, ¿no? Y eso es maravilloso, ¿no? Mm. Porque en literatura tú puedes leer los libros que se hacen en Portugal, en la China, pero en el teatro no lo puedes hacer. Esto nos da por primera vez, en verdad,
ya es algo global, ¿no? Todos los teatros del mundo me imagino que están pensando en, hay que empezar a transmitir también las obras Exacto. para que la puedan ver en todas partes del mundo. Y eso sí que me parece revolucionario, ¿no? Sí, Efectivamente. totalmente de acuerdo. Yo he visto como Mariana cosas de gente de la que había oído hablar, ¿no? Y ha sido como, aún claro, sabiendo que no es lo mismo que estar ahí, pero decías, bueno, pero ahora tengo un acceso a otras cosas y eso creo que eso es muy importante y creo que tenemos que conservarlo, ¿no? Ujú. Sí, de hecho, este acercamiento a experiencias que antes eran lejanas pueden ser aprovechables, independientemente de Absolutamente. cómo lo percibamos, cómo lo veamos, ver cómo se hace teatro en otros lados, qué estéticas se usan, cómo es el uso del texto, la construcción de las acciones, etcétera. Puede ser una oportunidad de enriquecer también nuestro trabajo, ¿no? Para luego, Absolutamente. como bien dicen ustedes, cuando volvamos a la cancha, volvamos al teatro, podamos volver con más herramientas, ¿no? Y eso está buenísimo. Muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas que nos han dejado, algunos comentarios. Cristian Martínez dicen, lo que me dicen me hace recordar el último monólogo de Alberto Isola. Cito, no se puede tener lo de hoy y lo de ayer. No se puede ser a la vez quien se ha sido y quien se es. Hay que escoger. La felicidad ha de ser de una. No se puede tener el sol y la luna. Es lo que nos Ese es comparte un texto Cristian Martínez. maravilloso que además viene de una obra que yo monté en el Gran Teatro Nacional, que es la historia del soldado de Ramusi y de Stravinsky, que además, por ejemplo, esta tarde he tenido una reunión porque se va a transmitir vía streaming. Entonces, por ejemplo, eso nos va a permitir que ese montaje lo vea mucha gente. Entonces, ese es el lado bueno. Yo sí creo que es una frase, cuando leí esas frases por primera vez en la obra, dije, y después pensé, no, sí tiene razón, porque lo que plantea es la idea de no quedarse con algo, de evolucionar, que me parece interesante, ¿no? O sea, creo que habla de la posibilidad de evolucionar, de avanzar, ¿no? Y creo que sí, es un momento muy bonito de la obra y sí tiene ese, creo que es eso, ¿no? Y yo estoy pensando que lo que va a pasar cuando volvamos va a ser un replanteamiento a varios niveles, incluidos problemas, la cantidad de público, incluidos problemas económicos. Evidentemente los presupuestos que se van a manejar van a ser muy distintos, porque eso es lo real. Entonces, probablemente, y eso puede ser bueno también, y va a ser bueno, volvamos a una esencialidad que nos haga redescubrir otras cosas, ¿no? Y eso creo que es también es algo bueno Ujú. de esto, ¿no? Bien, tenemos algunas preguntas. Voy con la primera. ¿Qué diferencias encuentran entre videoteatro o videoregistro y esta nueva virtualización del teatro? Bueno, se refiere a las obras grabadas y luego transmitidas para que cualquiera lo pueda ver y el teatro en vivo, digamos. El teatro virtual en vivo. Sí, No sé. Bueno, hay una gran diferencia, ¿no? Digamos, lo único teatral, o sea, bueno, yo dije que me había emocionado mucho la obra de Alberto porque la había visto una propuesta, o sea, en el teatro, viendo, ¿no? La iluminación teatral, toda esa construcción, ¿no? Y esto es emocionante porque no puedo ir al Centro Cultural La Católica, ¿no? Eso es lo maravilloso, ¿no? El tema del teatro, ahora, si es en teatro por Zoom o por cualquiera de estas plataformas virtuales, que no es en vivo, la gracia es ver el trabajo de los compañeros y si me la recomienda seguramente va a ser una experiencia, ¿no? Pero eso sí que ya está mucho más lejos de una experiencia teatral. El teatro en Zoom tiene su gracia, por supuesto, y una de las gracias que es más, que a mí me interesa más, es la simultaneidad, o sea, en espacios muy extremos, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes actores de otros lugares, ¿no? Ujú. Por ejemplo, en mi obra estaban ahí que vive en Cusco, ¿no? Y personas que de otra forma no nos hubiéramos podido reunir, estamos en la obra, ¿no? O incluso hay obras de personas que están en diferentes países, ¿no? Y te da la sensación de que estuvieran en un mismo espacio gracias a la virtualidad. Entonces, esas cosas son bonitas del teatro por Zoom, ¿no? O es cualquiera de estas, ¿no? Son cosas diferentes y como dice Alberto, son cosas que de todas maneras nos van a enriquecer digamos, como actividad teatral, ¿no? Pero cada una tiene su naturaleza diferente y van a tener desarrollos diferentes cada uno, no sabemos por cuánto tiempo, ¿no?
creo que el teatro grabado, registrado en los teatros, eso va a tener una vida mucho mayor justamente porque nos va a permitir acceder a trabajos de colegas que de otra forma no podríamos disfrutar, ¿no? Sí, yo creo que lo que... Claro, la diferencia que tiene lo que hubiera, porque originalmente íbamos a hacer la conferencia en 6 funciones y cada noche íbamos a hacerla de vuelta, ¿no? Que era un poco aterrador porque es un texto enorme. Pero claro, lo que sí mantiene el teatro por Zoom, que no tiene el teatro grabado, es esta cosa que le da al teatro lo maravilloso y lo aterrador que es este no poder parar, ¿no? Creo que una de las cosas del teatro vivo más fascinantes es el riesgo, Claro, porque nunca sabes si vas a terminar la función, ¿no? O sea, siendo muy dramático, pero, o sea, hay una cuestión es como literalmente cruzar las cataratas del Niágara sobre un cable, ¿no? Entonces, eso sí lo tiene el Zoom, además unido a esta cosa tremenda que es que a veces se corta la señal, ¿no? Entonces, eso sí, pero claro, lo que no tienes es ese feedback tan fuerte, ¿no? De esa oscuridad viva, como la llamó alguna vez alguien, ¿no? Esa oscuridad que está frente a ti, pero está viva, porque está llena de personas que están respirando y quedándose dormidas, llorando, ¿no? Eso. claro. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de Daniel Asensio que nos dice, ¿creen que el teatro está en una crisis fundamental como la que se dio con la aparición del cine y la TV, como aquel que dio origen al teatro pobre de Grotowski? ¿Y por qué? Tal vez es peor, ¿no? Mira, ayer en la clase di un curso de historia del teatro y ayer terminando me di cuenta que era la primera vez en la historia donde el teatro había parado. O sea, durante un tiempo por lo menos, ¿eh? Paró. Y eso es algo inusitado, ¿no? Porque siempre ha habido maneras, y claro, esta es una manera, pero digamos, el teatro como lo concebimos ha parado. Entonces, indudablemente, lo que va a venir después va a responder a otra situación muy distinta. Yo sí creo que va a haber un cambio muy, muy grande. Y creo que va a ser para bien, pero sí, te tienes que replantear muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pero es real. El teatro siempre ha encontrado maneras de sobrevivir. Esta es una, pero me refiero a maneras de hacer teatro, ¿no? La gente hacía teatro en los sótanos, hacía teatro donde fuera. Y ahora hubo un momento, sobre todo al comienzo, donde durante meses el teatro paró y paró en el mundo. Y eso es algo absolutamente, no había pasado nunca. Entonces, indudablemente, lo que va a pasar después va a partir de ahí, ¿no? Sí, totalmente. Yo también pienso que es aún más grave, aunque no viví las anteriores, ¿no? Supongo que cada una de esas crisis se ha sentido como el fin del mundo, ¿no? Nosotros estamos sintiendo un poquito como una amenaza de fin del mundo en el teatro, ¿no? Pero es verdad que todas esas crisis siempre fortalecen, ¿no? Pero eso lo hemos venido diciendo desde que empezó, ¿no? Eh, y yo cada vez estoy más convencida, porque yo por lo menos cada vez siento más ganas, yo que soy de las personas, ya lo dije y lo voy a decir varias veces porque es, a mí no me importa la cuarentena, o sea, yo vivo en cuarentena, ¿no? A mí no me importa no me importa no salir de mi casa, ¿no? Pero sí quiero salir al teatro, quiero salir a... Quiero tener la experiencia de estar sentada en una butaca con gente que no conozco, en todos en silencio y sin luz, ¿no? Y de pronto sentir que todos nos estamos riendo de lo mismo, que todos estamos conmovidos por lo mismo, que todos estamos sin poder emitir ningún sonido por lo mismo, o todos estamos aburridos por lo mismo. Entonces, esa experiencia que te hermana con gente que no conoces, en el mismo momento, por supuesto que la puedes sentir también con cualquier obra de arte, pero no simultáneamente, como una experiencia viva, ¿no? Entonces, esa especificidad del teatro es lo que más extraño yo. Aparte que o sea, he disfrutado muchísimo de todas las experiencias virtuales, muchísimo, pero,
pero lo extraño mucho y me parece que el público también la va a extrañar, al menos el público que teníamos ya capturado en el teatro va a regresar, ¿no? Yo creo que además, mira qué cosa irónica, ¿no? Siempre pensaba antes de que sucediera todo esto que el teatro era las artes escénicas en realidad, las artes vivas, era casi el único espacio que quedaba donde había una comunicación entre personas extrañas, ¿no? En vivo, ¿no? Sin mediar ninguno de estos aparatos que ahora usamos, ¿no? Entonces ahora los aparatos que ahora usamos se han vuelto la única posibilidad de continuar con eso. Me parece como muy irónico, ¿no? De alguna manera, porque sigue siendo, es que claro, cuando lo sientes, creo que le pasa a cualquier espectador, y a cualquier espectadora cuando lo siente por primera vez. Es una cosa increíble, esta simultaneidad. Entonces, porque además, conforme hemos ido avanzando tecnológicamente y creciendo, y cosa que tiene por supuesto su lado positivo, eso se fue perdiendo, ¿no? Entonces yo tengo la esperanza que cuando volvamos, va a haber como una avidez de eso, ¿no? Porque creo que es algo que además creo que puede sentir cualquier persona, no necesariamente las personas que hacemos teatro o que estamos acostumbrados a ver teatro, ¿no? Es esa cercanía, ¿no? Yo tuve una vez una experiencia cuando hicimos Pinocho, la estrenamos en Cajamarca por una serie de acuerdos que tuvimos. Y la vieron el día del estreno, la vieron como 800 personas. Y conversando y mirando, yo te diría que un 70-80% de las personas que estaban ahí nunca habían visto teatro. Y yo estaba muy preocupado porque era un homenaje a muchas cosas mías, de mi familia italiana, y habían cosas que yo decía, pero esto, todas las referencias, todos los chistes, todos los momentos emotivos, todos funcionaron. Todos. Y era una cosa, entonces yo decía, claro, es que es una experiencia que funciona y te lleva, ¿no? Entonces, yo espero que eso se vuelva a dar porque creo que eso hace que mucha gente se enganche también con el teatro, ¿no? Sí, de hecho eso que comentan es valioso, ¿no? Porque más en estos tiempos de modernidad, de celulares, de toda esta tecnología, estar en un espacio durante una hora y media, sin tu celular, sin estar pendiente del WhatsApp, sin, digamos, estar en conexión con todos estos medios virtuales, digamos, es un bastión de resistencia, digamos, de cierto modo, del encuentro humano, ¿no? Del encuentro Absolutamente. de tú a tú, ¿no? Y creo que lo tenemos que recuperar y creo que lo vamos a recuperar porque finalmente creo que necesitamos eso, ¿no? Ese encuentro, ese estar ahí, como dice Mariana, a veces en silencio, con desconocidos, de disfrutar una experiencia en vivo de otras personas que están compartiendo sensaciones, historias contigo. Tenemos otra pregunta, pero antes quería compartir un par de comentarios. Rafael sí me dice, más que pensar en un teatro virtual, me parece importante relacionar el elemento pedagógico de la reflexión teatral desde la perspectiva de descentralizar para las provincias los diálogos con maestros. Absolutamente. Eh, Absolutamente. no sé si quieren comentar algo al respecto. No, que es cierto, o sea, también la posibilidad eventual de que nos veamos, o sea, veamos los espectáculos que vienen de otras partes y las otras partes nos ven a nosotros, ¿no? Eso sí creo que eso es un logro. Porque claro, se hacían, pero se hacían en los cines, ¿no? O sea, ibas a ver cosas del National Theatre, la Comédie Française, y lo parecía una cosa imposible de hacer por lo caro. Y ahora te das cuenta que no es imposible. Eso sí, por ejemplo, me parece un logro, una cosa maravillosa, ¿no? Que tú eventualmente puedas ver y ser visto y ver el trabajo de otras personas, ¿no? De esa manera. Inclusive, Y, muchas veces y las la- y la- transmisiones pueden ser directas, ¿no? sí, Sí, Mariana. por ejemplo, gente fuera de Lima puede estar en tu taller, Alberto, o sea, Por tu taller ejemplo. de historia del Exacto, teatro, por ejemplo, ¿no? Eso es exacto. un lujo, ¿no? Y eso creo que Sí, no va a parar, o sea, yo creo que voy a seguir haciendo talleres virtuales eso y es también muy importante. presenciales,
en el resto de mi vida, porque hay Sí. mucha gente que no puede venir a mi taller. Y ahora tengo alumnos en Ayacucho, tengo alumnos en Trujillo, gente que de otra forma nunca hubiera podido estar, ¿no? Sí, yo creo que a nivel pedagógico, por ejemplo, sí creo que es un aporte importante. Yo estuve a punto, al final no se dio, pero me parece una cosa tan increíble porque alguien me dijo, ¿te interesaría dar clases a alumnos de una escuela de teatro en Nueva Delhi, en la India? Y yo dije, sí, al final no se pudo por razones, bueno, de otro tipo, pero yo decía, qué increíble, ¿no? Porque esta escuela estaba buscando contactos con maestras y maestros del resto del mundo. Y decía, qué increíble, me parecía fantástico eso, ¿no? Y estoy hablando de Nueva Delhi, estoy hablando del, ¿no? Pero creo que eso es cierto, es tener de repente alumnas y alumnos que están en otros lados. Y creo que sí, o sea, ahí coincido totalmente con Mariana también, que es que a nivel pedagógico esto también es muy importante, ¿no? Muy, muy importante. Mm. También tenemos el comentario de Muki Sabogal que nos dice, valoro la diferencia entre el teatro virtual y el cine, que nos recuerda que compartimos el mismo tiempo. No el mismo espacio, pero sí el tiempo. El hecho de que se esté actuando en vivo implica riesgos que generan cierta expectativa y tensión que el material ya editado no genera porque es un campo seguro. Absolutamente. Y claro, creo que los que hemos actuado, ¿no? O actuamos, Mariana también es actriz, ha tenido experiencia como actriz, entonces eso sí, eso es una de las cosas, o sea, es maravilloso y es aterrador. Solo puedo describirlo con esas dos palabras. Es maravilloso porque es una experiencia única y es aterrador porque se puede quebrar de cualquier manera, desde que suena un celular o pase algo o te olvides la letra o no esté una pieza de la utilería. O sea, es literalmente, la imagen que es una imagen maravillosa, esa obra maravillosa que es el cruce sobre el Niágara, las funciones son cruzar el Niágara, no en bicicleta, sino en alambre, y no sabes si vas a llegar al otro lado, ¿no? Y el ataque de pánico que le da Blondin en esa obra, que lo inmoviliza, pues es Así una es. cosa que perfectamente te puede pasar también. Entonces, y creo que es algo que sabemos los que hacemos teatro y las personas que lo ven. Tú sabes que estás viendo algo arriesgado a ese nivel, ¿no? Que Ajá. no se puede predecir, ¿no? Y el Y cine además, es cierto, ¿no? Lo que dice Muki es exacto. cierto. En el cine hay actuaciones maravillosas, pero también la edición también ayuda a llegar a eso, ¿no? Sin menospreciar las actuaciones de cine, por supuesto, pero en el teatro también como espectadora siempre es asombroso cuando ves cuando el actor resuelve un problema en escena ¿no? que obstaculiza la función, ¿no? Que a alguien se le acabe, se le olvide la letra o se cayó la escenografía o simplemente sucede algo en el público, alguien se paró y tosió, se desmayó, no sé. En verdad, cada función es un milagro, ¿no? Como dices tú, es el cruce sobre el Niágara, ¿no? Y eso es tremendamente peor en el teatro virtual, porque luchamos contra esta cosa espantosa que es la señal de Internet, ¿no? Yo no pude hacer las funciones en vivo de Teatro Inmune, ¿no? No pudimos, hicimos todo lo que pudimos, pero con 12 computadoras era imposible hacerlo en vivo y eso fue muy frustrante para todos y todas, ¿no? Y eso me hizo pensar, bueno, si no es teatro virtual en un teatro, ya como creadora ya no me provoca tanto hacerlo, ¿no? Porque eso de no poder controlar a los internets de todos los actores y las actrices es aterrador para un director y para ellos es mucha impotencia, ¿no? Pero bueno, en fin, ya quejarse ya no tiene sentido, ¿no? No, pero es verdad, cuanto más gente interviene, más arriesgado es, ¿no? Porque hay distintas frecuencias, se pueden quedar congelados, ¿no? Puede pasar. Yo vi una cosa que me gustó mucho, pero empezó y a los 5 minutos paró y tuvieron que empezar de nuevo por un problema técnico. Y bueno, son cosas que después me gustó mucho lo que vi, pero sí eso es. Y claro, una de las reglas, pues, inamovibles del teatro es que no se para, ¿no? O sea, no se para. Puede estar pasando lo que esté pasando y no se para,
Y eso creo que es lo que le da al teatro esto que les decía, que es aterrador y maravilloso a la vez, ¿no? Sí. Sí, esa sensación de lo impredecible, ¿no? Porque creo que también tiene esa cosa de nunca sabes qué puede pasar para bien y para mal, ¿no? Me olvidé el texto de la función, hice una pausa dramática súper improvisada porque, en fin, se me borró todo y queda, ¿no? No sé, por cosas del destino. Dios, qué gran momento trabajaste, o qué pudo pasar en el tropiezo, o qué se puede encontrar en estos errores. También forma parte de la experiencia del Claro, encontrar, ¿no? En este proceso en vivo y único, ¿no? mira, pasó una vez en una función de Esperando a Godot que estábamos haciendo en el Centro Cultural de la Católica, y al final del primer acto aparece este niño que anuncia que el señor Godot no va a venir. Y al final del segundo acto pasa exactamente lo mismo. El actor que tenía que ser el personaje estaba arriba en la tramoya con un calor espantoso y no, yo tenía que decir el texto y no aparecía, tenía que bajar por unas escaleras. Y yo empecé a repetir el texto y a encontrar, bueno, como lo que hacemos, ¿no? Y de repente veo su espalda apoyada en las maderas. O sea, yo dije, se ha quedado dormido. Bueno, para hacerla corta, tuvo una especie de desmayo por el calor y no bajó. Y entonces la obra terminó de otra manera y hubo alguien que inclusive me dijo, oye, pero han hecho una nueva versión porque al final, ¿no? Y yo decía, claro, esas cosas pasan, ¿no? Entonces, eso pues es, ¿no? Estoy contando una cosa que fue muy angustiante, pero felizmente no pasó nada, pero todo puede cambiar, ¿no? Entonces, eso es maravilloso y eso es lo que Sí. uno extraña, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Hemos entrado a la sección nostálgica también del conversatorio, pero está Imposible bueno, no es hacerlo, ¿no? parte, Pero es inevitable. es lo que uno Eh, extraña te- también, ¿no? Totalmente. Tenemos una pregunta de Roger Villagarcía de Cantares Perú Teatro. Pregunta, ¿podemos encontrar relación entre convivio, tecnovivio y divinalidad? No, no entiendo mucho la última palabra, pero supongo que tiene que ver con algo, supongo que esta idea de la relación que se da en vivo, que no por nada Grotowski llamaba comunión, ¿no? La palabra comunión la usa mucho, ¿no? O sea, creo que es mi interpretación de la pregunta, pero evidentemente esa comunión técnicamente se da de una manera muy, muy parcial, ¿no? No, hay como algo en medio de nosotros, ¿no? No está esta. Entonces creo que sí, creo que la esencia que tiene, no sé si he interpretado correctamente divinalidad, pero sí, sí, es una cuestión que no olvidemos que el teatro viene del ritual, ¿no? Y el ritual tiene que ver con este estar aquí, estar allá, compartir, eh, revivir juntos, ¿no? Entonces, claro, como ya se ha dicho, esta manera nos acerca a otras cosas, pero eso está diferido de alguna manera, ¿no? Mm. No, sí, estaba pensando sí, efectivamente, la virtualidad nos permite un cierto tipo de convivio que ha sido maravilloso, y creo que una de las cosas que a mí más me han conmovido en toda esta época pandémica es justamente esa necesidad del público de generar, de encontrar ese ritual, ¿no? Del que habla Alberto, ¿no? Y a mí me conmovía mucho cuando hacía Fantasma, que fue la obra virtual que hice. Me conmovía pensar en el público haciendo una parte en su vida cotidiana, en su cuarentena, en su encierro, y haciendo como silencio, metiéndose en un lugar de su casa donde no hubiera mucha interrupción, y, ¿no? Con esas ganas de conectarse con los actores, con el trabajo que habíamos hecho, ¿no? Cumpliendo ese pacto de silencio, tratando de cumplirlo, ¿no? Y de conexión, ¿no? Y de convivio, ¿no? Sí, como jugando a hacer teatro, jugando que estamos haciendo teatro, pero al final el teatro siempre ha sido juego, entonces me parecía que era muy orgánico todo, ¿no? Era raro, sí, pero era orgánico a la vez. Entonces esa organicidad a mí me conmovió mucho y me sigue conmoviendo.
me sigo sintiendo en un ritual cuando veo teatro virtual y apago las luces y hablo con mis hijos para que se callen. Bueno, es verdad que a veces no se cumple, pero sí trato de generar porque me emociona ese ritual, me emociona ese convivio, aunque sea virtual, pero en ese momento es lo que tenemos, ¿no? De acuerdo. Qué lindo ese término, ¿no? De la ritualidad, de darle su espacio, su momento, esta ceremonia, digamos, de estar ahí en este momento y para compartir algo, ¿no? Ya sea a la distancia, en el tú a tú, pero creo, repito, ¿no? Como lo dije, en estos tiempos, digamos, donde todo es tan rápido, todo es tan inmediato, qué importante es hacer lo posible por conservar esta idea. Tenemos otra pregunta. Juan Ramos Carrasco Santalla nos pregunta, a partir de toda su experiencia, ¿qué nos pueden decir sobre estas tendencias o conceptos como el convivio y tecnovivio y cuál es su apreciación? Creo que es lo Bueno, mismo, ¿no? sí, sí, es un poco lo que hemos dicho, creo, pero bueno, sí. No sé si quieres añadir algo, Mariana. No, yo creo que el tema de las ceremonias y digamos, del ritual tiene mucha flexibilidad, ¿no? Y hay mucha capacidad de transformación en nosotros, los seres humanos, ¿no? Y creo que también eso también es inspirador para mí, ver cómo se puede mantener cierta ritualidad en estos momentos y cómo la gente de teatro, así como el público, ha buscado seguir, lo que yo decía es como seguir esta conversación que teníamos antes con el público, la gente de teatro, ¿no? Para mí es una conversación el teatro, ¿no? También. Entonces es como se interrumpió la conversación y el público ha buscado estar ahí. A mí me ha sorprendido la cantidad de gente que consume teatro virtual. Yo al principio no tenía mucha esperanza al respecto. De verdad, para mí, mi pesimismo iba sobre todo hacia eso. Yo decía, ¿por qué la gente va a querer ver teatro por Zoom? Yo no quiero verlo, yo quiero ir al teatro. Luego las cosas fueron cambiando, porque yo misma fui consumiendo obras de teatro virtual que me empezaron me emocionaron, ¿no? Y me ha emocionado mucho cómo también la gente de teatro eh, se ha adaptado, ¿no? Y hay un montón. Y hay un montón de obras súper creativas, interesantes, con contenido, están experimentando cosas, ¿no? Veo a la gente súper activa al respecto, no se han quedado lamentándose en sus casas, aunque también está totalmente válido, también valoro mucho la capacidad que que tienen algunos, no es mi caso, pero la capacidad que tienen algunos de decir, no, estoy en una pausa, no me interesa el teatro virtual, yo quiero sufrir un poco, o sea, ¿por qué no? O sea, también hay que darle espacio al silencio, a la introspección, al pensamiento, a elaborar el duelo también, ¿por qué no? ¿No? Estamos en un mundo en el que todo tiene que ser como efectivo, productivo, no, hay que reinventarse, ¿no? ¿Por qué? También hay que darle espacio al duelo, ¿no? Entonces sí me parece súper válido también no hacer nada de esto y dedicarse, por ejemplo, a otra cosa o escribir, bueno, sobre todo yo creo que lo mejor del teatro virtual es que nos permite seguir teniendo algún tipo de ingreso, a algunas, ¿no? Porque no, tampoco es tan sencillo, ¿no? Pero sobre todo lo que yo valoro de todo esto es que nos ha permitido seguir trabajando a muchas personas, ¿no? De acuerdo totalmente, pero creo que también me ha pasado una cosa muy interesante, que es que me pasa sobre todo con las alumnas y los alumnos, ¿no? Que es que volvemos a una teatralidad esencial porque estás en tu casa. Ujú. Entonces no estás en un escenario, entonces tienes que usar lo que hay, ¿no? El trabajo que estamos haciendo sobre Lorca, yo les planteé una regla, que no podían usar nada que no hubiera ya, o sea, Mm. en su casa. Entonces los personajes del Maleficio de la Mariposa son cucarachas, son mariposas, y han hecho unas cosas increíbles hay un alacrán que usa las tenazas de la cocina, ¿no? Entonces hay como un redescubrimiento del juego también que me parece muy interesante, porque quizás con el pasar del tiempo, ¿no? Nos hemos ido acostumbrando ya demasiado a grandes escenografías, a grandes despliegues, etc.
y siento que se puede haber perdido eso que también se está recuperando y eso también me parece muy positivo, muy interesante. Sí. Muki Sabogal nos comenta, en el tipo de teatro de la italiana, con un público a oscuras y solo expectando, quizás el convivio también estaba interferido por una capa invisible. También tenemos... ¿no se quieren comentar algo, Alberto? Mariana. Sí, yo creo que la famosa cuarta pared, en la que yo nunca he creído, o sea, por supuesto, creo porque es parte de la convención, pero siempre he sentido que es un túnel, que es un conducto. Nunca sentí la cuarta pared, por más que, claro, uno entiende el sentido de la cuarta pared, pero es este vacío maravilloso que para mí es un túnel, ¿no? Es un lugar de encuentro, no, más bien, diría yo. Gracias, Alberto. Tenemos una pregunta de Héctor Cornejo de Arequipa que va hacia dos partes. La primera creo que va para Alberto y la segunda también para Mariana. Como actor, ¿qué esperaría de la nueva dramaturgia escribirse después de la pandemia? Creo que va Alberto como actor y también Mariana como dramaturga. ¿Qué expectativas hay al respecto, no? Si es que las hay. Todas. Yo espero que la dramaturgia siga siendo lo que ha sido toda la vida, ¿no? Esta maravillosa manera de contar historias en vivo. Y creo que quizás los temas serán otros, sin lugar a dudas, el lenguaje se puede desarrollar, pero lo que espero es lo que ha habido en 2500 años de teatro, ¿no? Maravillosas historias con temas distintos, personajes distintos y sobre todo la posibilidad de compartirlas en vivo, ¿no? Creo que eso, ¿no? Sí, claro, yo coincido totalmente y creo que estamos todos, desde que empezó esto, muy expectantes, o sea, muy como o sea, emocionados pensando, wow, los libros que se van a escribir después de esto, las obras de teatro que se van a escribir, ya los que escribimos estamos un poco angustiados con la responsabilidad, ¿no? Tratando de hacer anotaciones todo el tiempo, pero en verdad sabemos que ahorita no hay forma de escribir sobre lo que está pasando, pero sí No. sabemos que en el futuro, quizás los más jóvenes, los que son ahora más jóvenes, van a poder organizar un poco lo que está pasando ahora, pero sí confío mucho en el teatro que podamos hacer, digamos, en los próximos años, como ese espacio en el que podamos imaginar nuevas rutas, ¿no? Porque más allá de la pandemia, el mundo está mal, ¿no? Bueno, nunca estuvo bien, pero tenemos la sensación de que ahora las cosas están realmente caminando hacia un lugar muy, muy oscuro y creo que el arte, ¿no? Y mucho el teatro es ese espacio también para imaginar otras rutas, ¿no? Porque el teatro en esencia es ese lugar donde miramos al otro, ¿no? Y nos atrevemos a asomarnos también a nuestra propia oscuridad, ¿no? Entonces creo que como lugar de generador de preguntas y de poder imaginar otras posibilidades, me parece esencial la actividad teatral y bueno, en general artística, por supuesto, ¿no? Yo creo que uno de los eventos, no sé si tú lo viste, Mariana, pero que más me emocionó a mí fue una transmisión en vivo y en directo desde el Teatro de Epidauro en Atenas, de Ah, los sí, persas, de claro. Esquilo, que es la obra más antigua que tenemos. Es el Así texto es. más antiguo que hay. Y fue muy emocionante verlo además, ¿no? Y claro, la esencialidad, y hubo un momento que a mí me emocionó mucho, donde hablan, porque la obra sucede después de la guerra con Persia, y los personajes son los persas que hablan de los griegos. Y en un momento alguien dice, claro, lo que pasa es que los griegos lo que más valoran es su libertad. Y el público ovacionó el texto y decía, estás aplaudiendo un texto que alguien escribió hace miles de años, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a seguir, esta idea de contar esas historias que tienen esa cosa maravillosa que tiene el teatro, que por el hecho de que está allí hace que tenga que ver inmediatamente con tu vida también. O sea, ¿no? Los griegos que aplaudieron esa frase son griegos de ahora,
Indudablemente que han pasado por una serie de crisis, la crisis económica, etcétera, y para ellos esa frase tenía... Entonces eso de este doble estar en un momento pasado y un momento presente que da... Creo que una de las cosas maravillosas que da el hecho de que esté en vivo es que por lejano que sea lo que estés viendo, a nivel de tiempo, de época o del lugar, inmediatamente se vuelve parte de tu experiencia, ¿no? Y eso es lindísimo, lindísimo. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias, Mariana. Bueno, Muki Sabual, con respecto cuando hablamos de esta pared invisible, dice gracias por esa visión sobre la cuarta pared como un túnel de contacto. Y pregunta, ¿será que cuando volvamos a hacer teatro, valorando más el convivio, las obras teatrales recuperen la interactividad un tanto abandonada? En la performance y el teatro experimental, ese contacto vivo de acción con un público que debe tomar decisión y acción. Hay muchas maneras, ¿no? Esa es una, por supuesto. Hay maneras, lo que ha mencionado tantas veces Mariana, ¿no? Esta participación que no por ser silenciosa es menos intensa, ¿no? Entonces creo que hay todo, ¿no? Creo que hay muchas maneras de participar, pero sí, sí. Sí, claro. El teatro para mí es como también como jugar juntos, ¿no? Como los que hacemos la obra, pero invitamos a otros niños a jugar, ¿no? Invitamos al público para que venga a jugar con nosotros, ¿no? Y ellos hacen como si creyeran todo lo que nosotros estamos haciendo y nosotros hacemos como si fuéramos otra cosa, ¿no? Y eso me parece que lo vamos a recuperar con mucho entusiasmo, pero además, porque efectivamente ahora cuando hablaba Alberto acerca de la cuarta pared y esa definición tan bonita que has hecho y que también agradezco, ahora nos hemos encontrado realmente con la cuarta pared, ¿no? Con el teatro virtual, ¿no? Eso era Exacto, la cuarta pared. exacto. Realmente, ¿no? O sea, no podemos imaginar qué le está pasando al público y si el público está molesto, no nos vamos a enterar, ¿no? Y si el público está aburrido, tampoco nos vamos a enterar, ¿no? Y eso creo que lo que va a hacer es que efectivamente las obras de teatro que hagamos presencialmente después de todo esto vayan a tomar ese valor ya con de otra dimensión, ¿no? Sí, de acuerdo. Muchas gracias. Tenemos primero un comentario de Clara Indacochea que nos dice, creo que uno de los mayores retos es la escenografía, el prescindir del gran escenario para adecuarlo a formato Zoom. Y tenemos Sí, una sí, pregunta. pero también quería decir algo, que Sí, cuando volvamos, las condiciones económicas, todo lo que va a pasar, o sea, van a de alguna manera también obligarnos a volver a una esencialidad. Y eso también va a ser interesante, ¿no? O sea, a mí me encantan las escenografías, por supuesto que sí, pero probablemente vamos a tener que volver a una esencialidad que puede ser muy enriquecedora también, ¿no? Ujú. totalmente. Tenemos una pregunta de Adrián Mercado Gutiérrez que nos dice, César Bray propone abrir los teatros para poder ver diferentes ensayos, lecturas, talleres, además de las obras teatrales, asimismo trasladar las obras teatrales a las playas, malecones, etc. ¿Qué opinan sobre esto? Fantástico. Sí, estoy de acuerdo. Claro, sí, 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 sí. Sí. Claro, es muy triste. Una de las cosas que a mí que tuve que vencer cuando ahora grabé en el Centro Cultural es ver esa sala, ¿no? Y ver esa sala vacía y sentir el olor a guardado. Y los teatros son espacios vivos. Entonces, claro, se pueden hacer muchísimas cosas en esos teatros. Y también creo que es maravillosa la idea de hacer teatro en otros espacios no tradicionales, ¿no? Creo que vamos a tener tantas ganas, además que creo que eso se va a dar, ¿no? Sí, claro, es inevitable, ¿no? Va a haber teatro en la calle y eso va a tener sus propios retos, ¿no? Así como en el teatro virtual luchamos contra el internet, en la calle vamos a luchar contra todo lo que pasa en la calle, ¿no? Pero eso también va a ser
le va a inyectar algo interesantísimo al teatro, que además es una tradición súper antigua, ¿no? El teatro callejero es, por favor, está en los inicios, ¿no? Y es Exacto. totalmente orgánico, ¿no? Me parece fantástico, pero efectivamente coincido con Alberto en que hay una parte dolorosa en esto de que los teatros estén vacíos, ¿no? Pero bueno, ya los tomaremos nuevamente. Ya los tomaremos, me encanta la frase. Mm. Tenemos una pregunta también de Solange. Dice, me encantó escuchar que es una genialidad para ustedes el alcance de la docencia en estos tiempos, ya que viviendo en Cusco desde el 2012 que comencé con el teatro, moría por encontrar talleres profesionales y en esos momentos se me hacía imposible alcanzar algún taller afuera. Deben saber que muchas personas al interior del país, incluyéndome, tienen la ilusión de dicho alcance, pero no tienen la idea de cómo llegar a ello. Yo quisiera saber de qué manera se puede acceder a vuestros talleres virtuales. Hay una oportunidad para que nos cuenten sobre eso y pedirles algunos consejos para seguir creciendo teatralmente para los que aún damos vueltas en el teatro básico. Muy agradecida por vuestro tiempo para con todos nosotros, amantes del arte. Bueno, Mariana está teniendo talleres, así que ella puede contarles un poco de eso, ¿no? Bueno, yo los anuncio por Facebook, ¿no? Y creo que Alberto también, o sea, ese es También, nuestro, ese también. es nuestro cartel publicitario, ¿no? Sí. Siempre están ahí. Yo tengo una página que es pública en Facebook donde solamente anuncio sobre todo cosas laborales, ¿no? Así que ahí se pueden enterar. Y Alberto también siempre en su Sí. Facebook y también en, sí, pues ahí Sí, siempre están por publicados, ahí, ¿no? ¿no? Se ha vuelto un poco el lugar, poder enorme, ¿no? Para anunciar además tus obras. Y, Ujú. sí, sí. Yo en este momento no estoy haciendo talleres de actuación. En algún momento quizás lo sea más adelante, pero también en ese sentido, a nivel de enseñar actuación propiamente dicho, me estoy tomando un tiempo también. Y creo que la respuesta a tu segunda pregunta es, haz teatro. O sea, creo que una de las cosas que a mí yo he pasado, como todos nosotros, por momentos de mucha tristeza y de mucha desazón, ¿no? Porque claro, uno dice, hay que seguir, pero a veces con las noticias y todo era como... Y el solo hecho de tener que memorizar 20 páginas de texto me devolvió muchas cosas, la energía, la fe. Entonces creo que la mejor manera de crecer, no solamente en circunstancias como estas, es hacer teatro. Ujú. Apréndete un papel, monta una obra con alguien, ensaya un monólogo, ¿no? Porque es como que a mí me sorprendió cómo de repente volvió la vida y volvió la adrenalina simplemente por el hecho de tener que memorizar un texto, ¿no? Ujú. Entonces creo que eso es importante también, no parar, ¿no? Sí, totalmente. Lo mismo. Genial. Tenemos también una pregunta de Clara Indacochea que dice, ¿cuál es su opinión respecto a la migración de actores de teatro hacia los cuentacuentos como un espacio donde desarrollar? Pienso que los monólogos teatrales son maravillosos y deberían divulgarse más. Creo que son campos medio primos, hermanos, pero son diferentes. Me parece que los cuentacuentos están también al origen de mucho del teatro. A mí me parece una cosa fantástica. De algún momento con Mariana hemos conversado sobre algo parecido, ¿no? La posibilidad de repente hacer un espectáculo donde contemos cuentos que ya existen. Ujú. No, me parece maravilloso. Me parece que es una manera de hacer teatro absolutamente válida, extraordinaria. Y además muy Sí, difícil, ¿no? exacto. Sumamente difícil. Y yo creo que esta es la época como idónea para hacer eso, porque si abren los teatros el próximo año, lo más realista va a ser hacer, me imagino, unipersonales, monólogos, cuentacuentos, porque Claro, por el peligro de que se contagien los actores que no puedan tener este contacto entre sí, ellos. Entonces creo que esta es la época para escribir y hacer monólogos, ¿no? sí, sí. Mira, un poco en este curso de Historia del Teatro volví a ver algo que me había sorprendido cuando lo estudié, que es que en la época del Siglo de Oro eh, habían muchas compañías de teatro y había una compañía, un tipo de compañía que constaba de una sola persona y se llamaba Bululú.
El bululú constaba en una persona que hacía una obra y hacía todos los personajes. Entonces ya esto es algo que viene de hace mucho, ¿no? Entonces, sí, a mí me fascina el arte de escuchar, además de escuchar a gente que cuenta cuentos, siempre me ha parecido un lado muy interesante del teatro. Lo considero teatro, por supuesto que sí. Claro. Gracias, Alberto, gracias. Mariana, tenemos otra pregunta que nos dice, cuando dice el teatro paró, se refiere a los espectáculos, pero el teatro también es el ensayo, la investigación, el laboratorio. El teatro sigue. ¿De qué formas? ¿De qué formas han podido ver que ha podido seguir? Ya han mencionado algunas. Claro, no, yo quiero explicar que paró el hacer teatro, ¿no? O sea, que es como lo esencial del teatro, pero yo creo que el trabajo de la gente de teatro pues no ha parado porque no está en en nuestros genes, ¿no? Creo que a la semana, a las 2 semanas ya todos estábamos encontrando maneras de seguir haciendo cosas, ¿no? A lo que me refería era que por primera vez no habían funciones en ningún sitio, de ningún tipo. Y eso es como era una cosa completamente nueva, ¿no? Pero lo otro, sí, creo que no hubiéramos podido, ¿no? Hubiéramos inventado muchas maneras de seguir y de hecho lo hemos seguido. La enseñanza, los contactos, la escritura, la creación, la imaginación, ¿no? Creo que sí. Yo creo que la gente, los dramaturgos están escribiendo más que nunca, ¿no? Sí. Para empezar tienen más tiempo, ¿no? Bueno, yo no, porque tengo 2 hijos, pero sí la mayoría tienen más tiempo libre, ¿no? Y efectivamente, yo no creo que casi nadie de la gente de teatro ha parado, ¿no? Estamos todo el tiempo con un montón de actividad y de ideas, ¿no? Porque también todo esto nos está generando un montón de ideas de obras de teatro, ¿no? Sí. Ya para ir cerrando, tenemos también una pregunta de Brandon Flores desde Huaraz que nos dice, ¿puede parecerse la religión al teatro? Justo retomando esta idea de ritual que comentamos hace un momento, en ese consuelo que algunos da la misa diaria. Absolutamente, absolutamente. No hay que olvidar que el teatro viene del ritual y conserva esa sensación, ¿no? Siempre he pensado que en el teatro, como en el ritual, se necesita fe. O sea, la gente que lo hace tiene que tener fe en lo que está haciendo y comunicarle a las personas que lo ven la fe de creer en lo que se está haciendo. Yo sí creo que todo evento, hablo como espectador, ¿no? A mí me sigue fascinando y siempre, a veces más, a veces menos, a veces no tanto, pero siempre valorizo esa presencia, me carga de cosas. Y es cierto, a mí me encanta el cine, pero por 10 películas buenas que ves, hay una obra de repente que te cambia radicalmente. Yo recuerdo haber visto montajes durante mi vida donde literalmente he salido distinto a como entré. Y tenía que ver no solo con la historia que se me contaba y con lo que se me decía, sino con esta relación, ¿no? Entonces sí, por supuesto que sí. Totalmente. Ya lo contestó Alberto. Perdóname, sí, me adelanté. No, está perfecto. Pero sí. Pues, sí. Bien, con esta última pregunta, con esta última reflexión, damos por concluido este conversatorio. De verdad, muchísimas gracias Alberto, muchísimas gracias Mariana. Ha sido de verdad un placer, un gusto poder escucharlos, poder compartir con ustedes este momento, ¿no? A pesar de la distancia, a pesar de los tiempos, a pesar de todo, creo que terminan siendo, creo que esos espacios también una forma de resistir, una forma de decir, seguimos acá, estamos acá, aunque lejos, aunque confinados, y estamos creando, estamos haciendo, estamos conversando, estamos reflexionando sobre este quehacer para, como dijo Mariana, volver y tomar los teatros, ¿no? Volver a apropiarnos de estos espacios, volver a hacer este espacio teatral con nuestro encuentro, con nuestro compartir, y eso de verdad es valiosísimo. Y desde
la Asociación Cultural Ucupacha, queremos reiterarles nuestro agradecimiento a ustedes por estar el día de hoy con nosotros. No sé si quieren decir unas palabras antes de terminar. Nada, yo los felicito por organizar esto a pesar de todo y nada, ha sido un espacio muy bonito para compartir. Yo también les agradezco muchísimo. Este es pues un lado bueno de todo esto, ¿no? La posibilidad de poder conversar no en vivo y en directo, bueno, en vivo y de alguna manera en vivo y en directo. Pero muchas gracias, agradezco mucho esto y esperemos que se siga dando.